Muy buenos días, sean bienvenidos todos a este espacio en el que nos podemos encontrar como iglesia para alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Nos alegra mucho poder a través de esta plataforma, las diferentes plataformas, poder glorificar el nombre del Señor y reconocer que somos un pueblo con un propósito, pero también un pueblo necesitado del Señor. En esta mañana quiero invitarlos para que juntos leamos el Salmo que dirige ese tiempo de adoración y alabanza. El Salmo es el Salmo 86 y vamos a leer los versos 5 al 7. Leámoslos. Dice: Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Presta oído, Señor, a mi oración. Atiende a la voz de mi clamor. En el día de mi angustia te invoco, porque tú me respondes. Oremos juntos y pidamos al Señor que esté en medio de nosotros en este tiempo. Padre Celestial, en esta hora, delante de tu presencia, nos presentamos como iglesia necesitada de ti. Una iglesia que está llena de defectos, pero una iglesia que se sabe y se entiende amada por ti, Señor, que tú nos has rescatado, que tú nos has traído, Señor, para salvación, que tú nos has traído para restauración y para que tu evangelio sea transformando no solo nuestras vidas, sino la vida de muchas personas que tú colocas a nuestro alrededor. Hoy nos presentamos, Señor Dios, y reconociendo de como dice tu palabra, que tú, Señor, escuchas, que tú eres bueno, que tú eres perdonador, que grande es tu amor. A ti, Señor, que nos amas sin nosotros merecerlo. A ti, Señor, te pedimos que estés en medio de nosotros en esta mañana, en este tiempo de oración. Que tu palabra, Señor, transforme nuestra vida, transforme todo nuestro ser y que cumpla el propósito con el cual tú, Señor Dios, la diseñaste. Gracias, Señor, te exaltamos y te glorificamos. Y en gozo, Señor Dios, nos presentamos para bendecir y exaltar tu nombre, porque tú eres digno de recibir toda la oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
continuamos con nuestro tiempo de oración. Quiero invitarte para que te ubiques nuevamente en el Salmo 86, en esta oportunidad en el versículo número 11, porque este es el momento en que nosotros confesamos delante de Dios nuestra condición humana, que es pecadora, que está llena de maldad y que nosotros necesitamos todos los días correr al Señor en busca de su perdón. Dice el versículo 11, instrúyeme, Señor, en tu camino, para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Oremos al Señor. Padre, venimos en esta mañana como iglesia, como tus hijos, para reconocer la condición que hay en nuestro corazón, que debemos vernos delante de tu palabra como pecadores y llenos de maldad. Cuando leemos estos versos del salmista, que él dice, instrúyeme, ese anhelo que había en su corazón. Padre, debemos reconocer que nosotros muchas veces no tenemos ese deseo en nuestro corazón, de que tú nos instruyas. No tenemos ese anhelo en el corazón de que tú dirijas nuestros pasos, de que tú, Padre, nos des esa integridad, esa fidelidad para temer tu nombre, Señor. Te pedimos que nos perdones porque muchas veces no deseamos que tú controles nuestra vida, no queremos muchas veces que tú nos orientes o que tú nos digas qué es lo que debemos hacer. Muchas veces no queremos que tú nos gobiernes como el Señor Dios poderoso sobre nuestras vidas, sino que más bien estamos empeñados en hacer lo que queremos, estamos empeñados en seguir nuestro propio instinto, nuestra propia sabiduría, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos limpies en esta hora. Acudimos a ti, al trono de la gracia, porque con toda seguridad todos nosotros en el transcurso de la semana hemos pensado, hemos dicho palabras, hemos actuado de maneras en las que, Padre, tú no estás como nuestro Señor y nuestro Dios. Rogamos tu intervención en nuestras vidas y en nuestros corazones, que tanto, Señor, tanto te necesitamos a diario, que tú nos perdones, nos limpies, nos renueves, Señor, para que podamos seguir adelante caminando, Padre, con este propósito bello de ser fieles a ti y de temer tu santo nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el precio del pecado sobre él. El Hijo descendió en tinieblas.
cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció, cantamos aleluya, cantamos aleluya, por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Amados hermanos, llegó nuestro tiempo de orar por las ofrendas y quiero inspirarlos en un pasaje muy hermoso del Salmo 86, versículo 8 al 10. No hay Señor entre los dioses otro como tú, ni hay obras semejantes a las tuyas. Todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Ese es un salmo que David escribió en tiempos de angustia. Y en medio de la dificultad que él estaba viviendo, él supo y tuvo muy claro que no hay Señor entre los dioses otro como tú. Y reconoció que solamente Él era grande y hacía maravillas. Y solo Él era Dios. Amados hermanos, hoy estamos viendo una situación de angustia. De pronto algunos ven reducidos sus ingresos, hay cambios en la dinámica de la vida, estar con los niños en casa, no poder visitar a otras personas, pero solo Dios es nuestro Dios y es el más grande de todos. Así que vamos a orar y a darle gracias a Dios porque en medio de esta situación lo vemos a Él. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque en medio de esta situación podemos verte a ti, ver tu poder y ver tu grandeza. Señor, nosotros nos levantamos hoy, levantamos nuestra voz a pedirte que seas tú ayudándonos en esta situación. Te rogamos que tu provisión, Señor, no falte en nuestras casas. Te pedimos, Señor, por tantos niños y familias que necesitan, Señor, una provisión sobrenatural. Te rogamos, mi Dios, también para que seas tú sustentando tantos hogares de nuestros hermanos que necesitan tu ayuda. Y de una manera muy especial te pedimos, Señor, por los empresarios, por los gobernantes y por las personas que actualmente están al frente de grandes responsabilidades para que sepan manejar muy bien los presupuestos, Señor, y tengan la sabiduría para tomar las decisiones que esta época requiere. En tus manos, Señor, ponemos nuestras vidas,
Danos creatividad para aprovechar los recursos al máximo y danos, Señor, la sabiduría para administrar y ser unos excelentes mayordomos de todo lo que nos has dado. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta mañana. Amén. Gracias, amados hermanos, por acompañarnos. Ya saben que en la iglesia tenemos una cuenta de ahorros para que puedas realizar tus transferencias y seguir apoyando la labor que estamos haciendo. Estamos también con la campaña Una mano por tu hermano, en la cual estamos cumpliendo una misión muy linda de ayudar a nuestros hermanos. Los bendecimos y que sigamos teniendo una mañana muy especial. Siempre estarás a mi lado, con todo tu amor me cubrirás, mientras yo tome tu mano, seguro yo voy a estar, y a mis caminos corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Siempre estarás a mi lado, con todo tu amor me cubrirás, mientras yo tome de tu mano, seguro yo voy a estar, y a mis caminos corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad, y a mis caminos corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Y a mis caminos corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad, y a mis caminos corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Es un gozo saludarles este día, nuestros amigos y hermanos, en este domingo de resurrección. En este momento voy a recordar unas cosas muy especiales que están pasando en
nuestra comunidad y cómo les animamos para que participen durante esta semana. Recuerden que los domingos de 10 a 12 siempre estamos haciendo la transmisión de la celebración dominical y estamos aún en las circunstancias que estamos viviendo, permanecemos juntos como iglesia, comunicándonos, anunciando el Evangelio, anunciando a Cristo. También recuerda que tenemos esta campaña que se llama Una mano por tus hermanos. Hay cientos de personas y familias que han sido afectadas enormemente en su economía. Muchos han perdido su empleo, otros se les ha reducido bastante sus ingresos y están viviendo tiempos de mucha necesidad. Gracias por unirte a esta campaña, por participar, por apoyar económicamente a las personas que más necesitan. Este es un llamado permanente del Evangelio y un testimonio a ser misericordiosos, a contribuir para la necesidad de los otros. También quiero recordarles que este miércoles y todos los miércoles estoy junto con mi esposa en un tiempo de lectura de la palabra, meditación, oración. Miércoles 6:30 a 7 de la noche. Este tiempito tiene la interpretación a lengua de señas para nuestros hermanos sordos. También recordarles que cada día tenemos el devocional en casa. Tú puedes ver el devocional en casa, orar con la palabra todos los días. Un hermano de nuestra comunidad dirige este tiempo que es tan importante para mantenernos alimentados de la palabra del Señor en este tiempo de la cuarentena. También queremos contarte que en nuestra iglesia tenemos el ministerio de la consejería que se llama Unos a Otros, y si quizá tú estás pasando tiempos difíciles, situaciones en tu corazón, necesidades espirituales, angustias y quieres hablar con alguien, necesitas el consejo de la palabra del Señor, déjanos saber por medio de una llamada, un mensaje, y alguno de los hermanos del ministerio va a comunicarse contigo y vamos a buscar la manera de acompañarte, de orar contigo y de que juntos veamos cómo Dios está trabajando en medio de las circunstancias. Quiero invitarte para que te suscribas a nuestro canal de YouTube y también para que te conviertas en un seguidor del Redil Estadio en Facebook y puedas así animar a otros, compartir estos contenidos y también de esta manera ayudar a anunciar a Cristo y a extender el reino de Dios y también a traer consuelo y esperanza por medio del Evangelio a las personas que más lo necesitan en este tiempo. Y antes de la oración pastoral, quisiéramos que estés atento a esta intervención de algunas familias y de niños de nuestra comunidad en esto que han preparado especialmente para este día. Que el Señor te bendiga. Hola Iglesia, somos la familia Leal Todos. Nos alegra mucho poder saludarles en esta ocasión para poderles compartir cómo hemos estado este tiempo en casa. Para nosotros, aunque no ha sido del todo fácil, hemos visto muchos aspectos positivos. El más relevante de ellos podemos decir que es el espacio que hemos podido tener en la lectura, en la meditación, en la reflexión de la palabra, y esto nos ha permitido evaluar algunos aspectos de nuestra vida y especialmente a qué le estamos dando más importancia en el día a día. También nos hemos podido integrar más como familia, poder estar más pendiente de amigos y familiares con los cuales no nos contactábamos con frecuencia. Hemos retomado también algunas actividades que teníamos pospuestas y a nivel individual hemos también aprendido a utilizar mejor el tiempo. Nuestro mayor reto ha sido adaptarnos a las restricciones, especialmente las de salir, pero nos ha parecido una buena oportunidad para ejercitarnos en la obediencia y en la sujeción, no solamente al Señor, sino a las autoridades que Él ha puesto, pues de una manera respetuosa y con buena disposición. Y para mí ha sido un buen tiempo estudiar en casa porque he aprendido nuevas formas para estudiar y he aumentado con la disciplina y he averiguado nuevas formas para aprovechar el tiempo. Nos alegra mucho haber podido llegar hasta sus hogares a través de este medio, saludarles y esperamos verles muy pronto. Dios les bendiga, hermanos. Chao.
Hola, hola. He jugado con mi amiga en casa y con todos. Dios les bendiga. Amén. Hola, Dios los bendiga. Mi nombre es March. Este tiempo de la cuarentena lo hemos aprovechado estudiando en la EBI con el grupo de sordos y la intérprete. Estamos aprovechando los tiempos de oración con el pastor Efraín y las enseñanzas del pastor Diego. Ha sido un tiempo precioso. Hola, Dios bendiga. Yo soy Andrés. En esta cuarentena hemos compartido como familia con mi hija y mi esposa. Ha sido una bendición estudiar juntos la palabra de Dios y meditar sobre lo que Dios hace en nuestras vidas y corazones, estudiando en la EBI y gozándonos con las enseñanzas de la palabra que la iglesia ha compartido y poder orar juntos. Dios les los bendiga. Los amamos. Los amamos. Chao. Buenos días, soy Adam. Livia María, David, Sara. Bueno, estos días de cuarentena han traído muchos desafíos, pero también como familia hemos visto muchas bendiciones, como por ejemplo, Tiempo en familia. He disfrutado tiempo cocinando con mi mamá, haciendo aseo y juegos de mesa. Podemos difundir el Redil Estadio en casa por las redes para que otros conozcan más de Dios. un desafío ha sido el teletrabajo. Realmente no hemos estado acostumbrados, al menos yo, a las plataformas virtuales. Sin embargo, es una gran bendición que en esta época de crisis podamos tener el privilegio de poder trabajar desde casa. Hemos podido tener provisión tanto para nosotros como también para poder compartir con los que están más necesitados. otra bendición muy grande que hemos visto estas semanas es el crecimiento espiritual en nuestra familia. Por ejemplo, como los niños no tienen que madrugar tanto y salir a la carrera para el colegio en las mañanas, entonces ellos han hecho un devocional cada mañana, cada uno en su habitación. Y les pusimos una tareita, una dinámica de que cada uno escriba al menos una pregunta acerca de lo que aprendieron en el devocional o una duda que tienen acerca de la Biblia. Entonces, a la hora de almuerzo, cuando nos sentamos todos alrededor de la mesa, hablamos acerca de esas preguntas y ha sido edificación espiritual para nosotros. Como dijimos, la cuarentena trae muchos desafíos y dificultades, pero también muchas bendiciones. Damos gracias al Señor por esto, porque tanto en los desafíos como en las bendiciones conocemos al Señor. El Señor los bendiga. Vino a ti sin que Jesús se diera cuenta. Sí, no te preocupes. Solo renuncia a su amistad y entrégamelo. ¿Vos qué me harás si te lo entrego? Te daré lo que acordamos. 30 monedas de plata. Tómalas y vete ya. Queridos hermanos, solamente estaré con ustedes un poco más. He tenido muchos deseos de compartir esta Pascua con ustedes. Porque os digo que no comeré más hasta que el reino de Dios venga. Tomen esto y compártanlo entre ustedes. Este es mi cuerpo, quien será entregado por ustedes. Haced esto en conmemoración mía. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando vino de orar,
les dijo: ¿Por qué duermen? Levántense y oren para que no entre la tentación. Antes de que cante el gallo, Pedro, me negarás 3 veces. Yo no te negaré, Señor. Mira, él estaba con el Nazareno. Yo no lo conozco. No sabes dónde es eso. Yo no lo conozco. Pues a mí no te... Yo no lo conozco. María Magdalena, vamos a llevar estas especies a la tumba de Jesús. ¿Cómo así yo? Si la tumba está cerrada con una gran piedra. Vamos. ¡Ah! ¿Y la tumba? Yo no sabía, ni siquiera he venido acá. Es que no, yo no he venido acá en este punto. ¡Ay! ¡Mi hijo se ha ido! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ha resucitado! Vamos a decir al pueblo que ha resucitado a mi hijo. Vamos. Ay. Bien, vamos a tener a continuación el tiempo para la oración pastoral, que es una de las oraciones que incorporamos cada día en la celebración. Y a propósito de este domingo de resurrección, el mundo cristiano celebra hoy el domingo de resurrección. Quiero leer estos versículos en Mateo 28 acerca de la resurrección. Mateo 28 dice: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego, vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Este es el texto para meditar y para esta oración pastoral este día. Acompáñame para que juntos oremos al Señor. Dios, yo quiero darte gracias y quiero unirme a todos los hermanos y amigos esta mañana para encomendarnos en tu presencia y en tus santas manos, oh Señor. Quiero en esta oración pastoral incluir 2 grupos especiales que siempre nos ven, que nos siguen y que reciben estos videos y que participan en estas celebraciones.
Yo quiero orar este día por las personas que tú estás llamando, pero que aún no han llegado a la fe. Quiero orar especialmente por este grupo de personas, para que tú abras el corazón y el entendimiento, para que la realidad de que Cristo murió y resucitó sea una realidad en la vida de ellos, para que ellos participen de esta vida, para que así como el ángel le dijo a las mujeres y luego Jesús le dijo a las mujeres, no tengan miedo, que este temor a ti resuelva todos los miedos de la vida. Pero también quiero orar por aquellos hermanos que están hoy con nosotros y que nos siguen. Quiero pedir, Señor, que cada persona que ha confiado en ti, que es un hijo tuyo, que ha rendido su vida, que se sabe pecador, perdonado y amado por ti, pueda ver cómo tú estás usando las circunstancias para santificarle, para guiarle a una vida cada vez que se parece más a lo que tú nos has llamado. Quiero orar por los que hoy están en angustia o en aflicción. Quiero orar para que la realidad del Cristo que ha resucitado, para que la vida de Cristo sea puesta en nosotros, para que la vida de Cristo sea puesta en cada uno, y que esto que dice Jesús, que ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, sea una realidad en nosotros cada día, aún en los tiempos más difíciles, aún en los tiempos de crisis y de tensión como los que estamos viviendo ahora. Dios, yo pido que este recuerdo que hemos cantado hoy, que porque Él vive, no temeré, porque Él vive, no temo al futuro, no temo al mañana, porque yo sé que el futuro está en sus manos. Señor, que esta esperanza nos aliente hoy, nos anime, que podamos vivir gozosos, confiados en ti, para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Muy buenos días desde aquí de la comunidad cristiana El Redil Estadio. Primero que todo, darle gracias al Señor por la participación de los niños y de las familias en nuestra celebración el día de hoy. ¿No les parece encantador haber visto a nuestros niños recitando allí pasajes y partes de esta semana tan importante en nuestro año, y también de las familias dando testimonio, además de las oraciones? Es hermoso podernos ver. Muchas gracias a todos por su participación y a ustedes por acompañarnos desde sus hogares. Bueno, hoy hay algunos cambios y me he puesto la corbata que no acostumbro, porque precisamente nuestro tema de hoy es el cambio. Así que les invito a leer la palabra del Señor junto conmigo. Leeremos en el profeta Samuel, primera de Samuel capítulo 12. En nuestra lectura bíblica del año estamos estos días pasando por el libro de Samuel, y a los que todavía no se han sumado a nuestra lectura bíblica anual, pues déjennos conocer y les podemos enviar de manera digital el calendario para que nos sigan. Y quienes están un poquito atrasaditos, no se desanimen, traten de actualizarse y ponerse al orden del día para que juntos sigamos meditando en la palabra del Señor, particularmente porque la exposición de cada semana corresponde a uno de los capítulos que hayamos leído en nuestra lectura bíblica en un año. Leemos pues en Primera de Samuel capítulo 12. Dice así la palabra del Señor. Samuel le habló a todo Israel: préstenme atención. Yo les he hecho caso en todo lo que me han dicho y pedido, y les he dado un rey que los gobierne. Ya tienen al rey que va a dirigirlos. En cuanto a mí, ya estoy viejo y lleno de canas, y mis hijos son parte del pueblo. Yo los he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Aquí me tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar?
acúsenme y pagaré lo que corresponda. No, no nos has defraudado, respondieron, tampoco nos has oprimido ni le has robado nada a nadie. Samuel insistió, que el Señor y su ungido sean hoy testigos de ustedes, de que ustedes no me han hallado culpable de nada. Que lo sean, fue la respuesta del pueblo. Además, Samuel les dijo, testigo es el Señor, que escogió a Moisés y a Aarón para sacar de Egipto a los antepasados de ustedes. Y ahora, préstenme atención. El Señor los ha colmado de beneficios a ustedes y a sus antepasados, pero yo tengo una querella contra ustedes. Después de que Jacob entró en Egipto, sus descendientes clamaron al Señor. Entonces el Señor envió a Moisés y a Aarón para sacarlos de Egipto y establecerlos en este lugar. Pero como se olvidaron de su Señor y Dios, Él los entregó al poder de Sísara, comandante del ejército de Hazor, y al poder de los filisteos y del rey de Moab. Y ellos les hicieron la guerra. Por eso ustedes clamaron al Señor. Hemos pecado al abandonar al Señor y adorar a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte. Pero ahora, si nos libra del poder de nuestros enemigos, solo a ti te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerubbaal, esto es Gedeón, Barak, Jefté y Samuel, y los libró a ustedes del poder de los enemigos que los rodeaban, para que vivieran seguros. No obstante, cuando ustedes vieron que Nahás, rey de los amonitas, los amenazaba, me dijeron, no, queremos que nos gobierne un rey. Y esto, a pesar de que el Señor su Dios es el rey de ustedes. Pues bien, aquí tienen al rey que pidieron y que han escogido, pero tengan en cuenta que el Señor es quien les ha dado ese rey. Si ustedes y el rey que los gobierna temen al Señor su Dios y le sirven y le obedecen, acatando sus mandatos y manteniéndose fieles a Él, magnífico. En cambio, si lo desobedecen y no acatan sus mandatos, Él descargará su mano sobre ustedes, como la descargó contra sus antepasados. Y ahora, préstenme atención y observen con sus propios ojos algo grandioso que el Señor va a hacer. Ahora, no es tiempo de lluvia, sino de cosecha. Sin embargo, voy a invocar al Señor y Él enviará truenos y lluvia. Así se darán cuenta de la gran maldad que han cometido ante el Señor al pedir un rey. Samuel invocó al Señor, y ese mismo día el Señor mandó truenos y lluvia. Todo el pueblo sintió un gran temor ante el Señor y ante Samuel. Y le dijeron a Samuel, ora al Señor tu Dios por nosotros, tus siervos, para que no nos quite la vida. A todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedir un rey. No teman, replicó Samuel, aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor. Más bien, sírvanle de todo corazón. No se alejen de Él por seguir a ídolos inútiles que no los pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado hacerlos a ustedes su propio pueblo. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto, pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Pero si persisten en la maldad, tanto ustedes como su rey serán destruidos. Esta es la palabra del Señor. Únase conmigo, por favor, para orar que Dios en su infinita misericordia nos conceda la gracia de entrar en esta pieza de su revelación y pedirle que la aplique de manera soberana y prodigiosa
en nuestros corazones. Padre, estamos aquí reunidos y pedimos tu asistencia especial. Ven, Espíritu Santo, y danos tu palabra estos días de intensos sentimientos debido a nuestro aislamiento y a nuestro encierro. Pedimos que sea invadido nuestro corazón con el poder de tu santa palabra. Oh, ven, bendito Espíritu Santo, danos siempre de este pan, te necesitamos. Te lo pedimos para que nuestros corazones vibren y vivan bajo el temor de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, este es tiempo de cambios. Se ha dicho que lo único que sabemos del cambio es que no lo podemos evitar. Hay muchos cambios, ¿no? Hay cambios a los que no terminamos de acostumbrarnos, pero que son frecuentes, los cambios en nuestra edad, en nuestro peso. Pero también hay cambios debidos a la crisis actual. Y yo quiero pedirles que allá en casa hagan esta dinámica también para charlar un poco. ¿Cuáles han sido los cambios de estos días? Hay cambios que quizás pueden ser inclusive positivos, que nunca se había visto a papá haciendo de comer o aseando la casa, o a mamá dedicándose a algunas tareas manuales, en fin, o a los hijos colaborando. ¿Cuál ha sido cambio que has disfrutado en estos días? ¿Y cuál también ha sido cambio que te produce un cierto temor? Compartamos esas dos facetas del cambio. El cambio que anhelamos y que nos gusta, el cambio que se nos hace difícil de aceptar o de anticipar. Compartamos qué cambios ha habido en estos días y cómo los hemos experimentado en nuestros hogares. Adelante, les doy un minuto con la pregunta en la pantalla. Pues bien, el COVID-19, o también llamado coronavirus, nos ha traído muchos cambios, cambios que en muchos casos nos traen ansiedad y preocupación por el futuro, nos traen miedo a lo trascendente. El Nobel peruano Mario Vargas Llosa ha dicho: el coronavirus será una pandemia pasajera. Lo que no pasará es el miedo a la muerte, que nos acompaña como una sombra. Bueno, tiempo de cambios y tiempo de miedo y de ansiedad con respecto a los cambios que nos sobrevendrán. Bueno, el texto bíblico que acabamos de leer tiene que ver con una época crucial de cambios en la nación de Israel. Israel está haciendo en este periodo la transición de gobierno de los jueces a los reyes, con un gran costo para la vida de Samuel, porque Samuel, leemos en el capítulo 8, en sus primeros versos, él había querido poner a sus hijos como sus sucesores, y el pueblo los rechazó porque, al igual que los hijos de Elí, se portaron de una manera pecaminosa, rebelde a la palabra del Señor. El mismo pueblo vino a decirle a Samuel que por favor les pusiera un rey. Y bueno, ahí viene la realidad del cambio. Esta nación está en un momento de cambio, como nosotros en este momento estamos también en un momento de cambio. Se dicen que los gobiernos cambiarán mucho después de esta emergencia global. Los trabajos, el uso de la tecnología, de hecho se habla de los cambios en las relaciones humanas en respuesta o como consecuencia a este periodo que nos ha tocado vivir en todo el planeta, de cuarentena y aislamiento, protección y miedo frente a todos los cambios que vendrán con esta nueva epidemia.
Una pregunta que llegó el domingo pasado después de la prédica, y hoy también lo haremos, por supuesto, y les recomendamos que pongan aquí en nuestro caja de comentarios sus preguntas para Pregúntele al Pastor a las 5 de la tarde por Facebook Live. Una pregunta que no conversamos porque no alcanzó el tiempo, pero me pareció importante para el día de hoy porque, bueno, consciente de que nos ven más allá de las fronteras de nuestra congregación, y que es una pregunta que me hacen con cierta frecuencia después de estar enseñando y teniendo esta responsabilidad y privilegio también de enseñar la palabra de Dios. Alguien preguntaba, ¿cómo llega usted a los mensajes? Entonces yo pensé, bueno, este texto y estos textos históricos me permiten de manera mucho más fácil, digamos, mostrarles cómo es el modelo que yo utilizo para preparar los mensajes, y creo que eso ayudaría pues a usted a entenderlos mejor por un lado, pero también a otros comunicadores a pensar que esto puede ser una forma que ayude. No es la única sin duda, pero es una forma que ayuda a identificar cómo llegamos en obediencia y fidelidad a mirar la relevancia de un texto bíblico y a comunicarlo de manera clara. Bueno, ahí va la idea, aprovechándome de la pregunta de esta hermana que la hizo y que de alguna manera nos orienta. Y eso nos va a ayudar para tratar el texto de hoy. Bueno, los textos bíblicos, es mi convicción, nos llegan en contra de nosotros. Y eso sería la primera expresión. Yo me esfuerzo en encontrar en un texto bíblico qué es lo paradójico, qué es lo que no cuadra, dónde está el problema, particularmente lo que le ayudó al autor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, a responder. Eso puede ser una problemática, una pregunta, una perplejidad, algo que no cuadra dentro de la historia, ya sea por el pecado humano o por la incapacidad humana de entender claramente los designios de Dios y obedecerlos. De esa paradoja, yo me muevo hacia buscar un paradigma, porque otra convicción que yo tengo en la palabra de Dios es que cada autor bíblico tenía una idea principal en su mente para cada uno de sus textos. Cada capítulo, por decirlo así, o cada porción de la escritura tiene una idea central, se puede resumir en una idea central, guiada por la intención del autor, y nos toca estudiar la estructura, los términos, la dinámica, los personajes de acuerdo a los diferentes textos y estilos de narración o de género literario para poder captar cuál es el paradigma, es decir, cuál es esta idea principal que nos quiere comunicar. Y en tercer lugar, yo me muevo hacia la propuesta, es decir, ¿qué es lo que nos ofrece la gracia de Dios? ¿Qué es lo que nos invita la gracia de Dios a responder? ¿Cómo aplicamos, si quieren decirlo así, esta texto bíblico que nos llega? Entonces yo me muevo de la paradoja al paradigma, a la propuesta. Así que ese será mi bosquejo para llegar a este capítulo 12 del libro de Primera de Samuel, y les agradezco si me acompañan. Primero, ¿cuál es la paradoja de este texto? Yo creo que la paradoja de este texto es la ambivalencia que los seres humanos tenemos frente a los cambios. ¿Se han dado cuenta? Por un lado nos gustan los cambios, especialmente esos que son exteriores, físicos, cambiar de casa, de carro, o que de alguna manera pensamos que nos resuelven un problema, como las personas que piensan que la única solución para un buen matrimonio es divorciarse, o para un buen país es cambiar de modelo de gobierno, sin saber muchas veces, como ha pasado en América Latina y en otros lugares del planeta, que se pasa de una situación difícil de sobrellevar a una que es peor que la anterior. Es decir, de alguna manera tenemos cierto apetito por el cambio, pero por otro lado hay una resistencia nuestra hacia el cambio, como lo que experimentan los misioneros en las comunidades indígenas, que estas comunidades ancestrales tienen fenómenos de machismo, por ejemplo, o de maltrato o descuido de los niños, y el misionero trata de enseñarles las pautas bíblicas para cuidar al menor de edad como imagen de Dios, para amarlo, cuidarlo y criarlo en la disciplina y la amonestación del Señor, pero ellos se resisten por el peso de su propia cultura y por años. El cambio nos apetece, pero también nos resistimos a ese cambio. Bueno, esa es la situación que vive Israel en este momento. Ellos están queriendo cambiar de gobierno y están muy felices con ese cambio de gobierno, pero simultáneamente ellos no quieren cambiar su
su corazón y realmente reconocer que más que un cambio de gobierno necesitan es renovar el pacto y volver a convertirse al Señor. Así es como los encuentra Samuel en este punto del capítulo. De hecho, el capítulo 12 es un capítulo que no hubiera existido si no fuera por el genio del liderazgo y del carácter de esta persona que todos deberíamos leer más de cerca, el profeta y el sacerdote Samuel de la tribu de Leví. Este personaje es realmente fascinante. El conocer de su vida, de hecho, contradice todas las teorías psicológicas. El profeta Samuel, porque es un hijo de un padre distante. A los 3 años es criado por otro señor que no es muy buen padre, que digamos, pero fue su consagración al Señor, las oraciones de su madre, la obra del pacto de la gracia, la lectura de las sagradas escrituras, el temor de Dios, que produjo uno que sería uno de los más grandes líderes de la historia descritos en la palabra del Señor, quizás a la altura de Moisés y de otros grandes líderes que tienen muchas cosas que debemos imitar. No era perfecto y necesitó la salvación del Señor como todos ellos, pero un líder de un carácter y de una altura extraordinario. Y uno nota que uno podría saltar del final del capítulo 11 al comienzo del capítulo 13. Si usted hace ejercicio se dará cuenta que ese capítulo como que de alguna manera uno podría pensar que es innecesario, pero me propongo mostrarles que la paradoja que encierra de la ambivalencia frente al cambio lo hace quizás el capítulo más importante de todo el libro de Primera de Samuel. Voy a anotar en principio esta característica. Miren por favor los versos 1, 7 y 16. Se dan cuenta que hay una expresión que se repite en esos versos y la expresión es la siguiente: préstenme atención. Lo que está haciendo aquí Samuel es frenando en seco. Es decir, ellos venían muy felices porque por fin resolvieron el asunto del cambio de rey. Notarán que en el capítulo 11, verso 25, ellos celebran una fiesta de comunión con gran alegría. Por fin habían llegado a encontrar a su rey y por fin todos habían quedado de acuerdo con aquel rey que, valga decirlo, al comienzo no era tan claro que todos lo aceptaran, pero después de una gran victoria todos lo aceptaron, gran alegría, banquete, comienza el reino de Israel. Pero Samuel frena en seco y dice: un momento, necesitamos evaluar el cambio. Y eso es realmente lo que esta paradoja nos presenta. Una gente que quiere cambiar, pero que no quiere evaluar qué aspectos debería cuestionar de ese cambio y qué son los aspectos en los que más le interesa a Dios que cambiemos. Porque como algunos han dicho, lo que ha pasado con esta parálisis mundial es que nos estamos dando cuenta que vivíamos como si fuéramos en un avión, que necesitaba ir a más y más velocidad porque si paraba se caía. Y nos estamos dando cuenta que paramos y no nos hemos caído, que hay muchas cosas que pueden parar y podemos pensar. Dentro de lo paradójico de este capítulo 3 hay 3 elementos que quiero mencionar también y que son muy intencionalmente introducidos por Samuel. El primer elemento paradójico, como que no cuadra, es la rendición de cuentas que aparece en el verso 2 y 3. Samuel reúne todo el pueblo y les hace estas preguntas a propósito que son muy propias para un verdadero líder y para una verdadera iglesia, para que la sociedad nos informe en qué estamos fallando, en qué no estamos reflejando el carácter santo de nuestro Dios. Verso 3, ¿a quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que corresponda. Muy importante esto, pero uno podría pensar que el pueblo, aún en la respuesta, uno observa como que dicen: Samuel, tú eres el mejor líder que hemos tenido después de Moisés y de Josué. Habían pasado 200 años sin ver un líder de este talante. Y ellos de inmediato le responden: por supuesto que no, tú no has robado a nadie has oprimido, no tienes que hacernos esta pregunta.
Y por ahí ve uno que Samuel está tratando de resolver también asuntos de orden personal. Uno pensaría que quizás él quería que le preguntaran por sus hijos. Y aclara que el pecado de sus hijos es el pecado de sus hijos y no es el pecado de él. Muy importante para los padres de familia que tenemos hijos mayores de edad y que quizás, no lo digo en mi caso, pero hay casos donde luchas llevando la carga de los errores y los fracasos y los pecados de tus hijos y Satanás te acusa con ello y Samuel quizás quiere posicionarse en primer lugar. El segundo elemento paradójico, como que no cuadra en esta historia, es lo que nos señala en el verso número 7. La traducción Nueva Internacional lo llama una querella. Les propone Samuel una querella. Esa querella aparece descrita especialmente en el verso número 12. No obstante, cuando ustedes vieron que Nahas, rey de los amonitas, los amenazaba, me dijeron, no, queremos que nos gobierne un rey. Note esta frase. Y esto a pesar de que el Señor su Dios es el rey de ustedes. En esta transición de gobierno ellos estaban también queriendo hacer una transición de Dios y poniendo su gobierno en un nivel de Dios, algo que nunca le podemos permitir a un gobierno ser totalitario. Y de hecho, muchos de los proponentes de una revisión de los sistemas de gobierno mundiales proponen que debe reducirse el poder que tienen los gobiernos en manejar una cantidad de cosas como la educación y los sistemas públicos y entregarlos más bien a la administración privada para que haya sana competencia y haya menos corrupción. Ellos estaban pensando que ahora que tenían un rey, quizás ya no necesitaban a Dios. Bueno, el tercer elemento que también es paradójico en nuestro texto, un poco que no cuadra y que es todavía más sobresaliente. Y nota uno como que Samuel los está llevando de un punto al otro hacia él. Realmente lo que me parece que es más central a la idea principal de nuestro texto, que es lo que ocurre en el verso 18, que es este milagro extraño. Noten que es un milagro que les hace salir corriendo llenos de miedo. No era un milagro necesario en el momento en que se recogen las cosechas, no se necesita que haya lluvia. Samuel aclara que es precisamente eso lo que va a hacer para mostrar que el Señor haría algo grandioso, verso 16, a los ojos de ellos. Y esto grandioso es que, verso 18, Samuel invocó al Señor y ese mismo día el Señor mandó truenos y lluvia. ¿Cómo sería aquello? Quizás con granizo, que hizo que todo el pueblo sintiera un gran temor del Señor y de Samuel, al punto que corrieron a decirle a Samuel, ora al Señor por nosotros tus siervos, para que no nos quite la vida. Y es precisamente en ese punto, cuando viven este milagro extraño, quizás innecesario, es donde ellos llegan un poco al punto de entender dónde estaba su pecado. Muy importante esto. Esta escena se parece muchísimo a la escena del monte Sinaí, capítulo 20, verso 18 al verso 20 del libro de Éxodo, donde se nos relata los 10 mandamientos. Cuando ellos escucharon la voz de Dios, ellos tuvieron gran pánico, dice el verso 18, temblaban de miedo. Y entonces el Señor les dice, no tengan miedo, verso 20, un verso muy importante, no tengan miedo para que tengan miedo, no tengan temor de las circunstancias para que puedan tener temor de Dios, tengan temor de Dios y así no tendrán temor de otra cosa. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, el paradigma. ¿Qué es lo que Samuel se propone con este movimiento de cosas extrañas, paradójicas, que no cuadran? Una rendición de cuentas, una querella y finalmente un milagro extraño que les hizo llenar de pánico y correr al Señor en la oración y pedirle al Señor que no les quitara la vida. Y la respuesta del profeta en el verso número 20 es, no teman. Más adelante va a aclarar que no teman para que teman. Es claro que han hecho una transición difícil de hacer, que era la transición de los jueces a los reyes, y yo quiero dejarles en casa para que lean. Esto se describe en los capítulos 8 al 11, es decir, los últimos capítulos
Los últimos 4 capítulos anteriores a este texto han descrito el ascenso del rey Saúl. Tímido como era, él no pensaba. De hecho, el rey Saúl necesita 3 diferentes consagraciones. Capítulo 9, 17, el Señor le dice, este es, y procede a ungirlo en el capítulo 10, verso primero, en el capítulo 10, verso 26 y 20 al 26, van a hacer una ceremonia de consagración y Saúl se esconde, atemorizado, y cuando preguntan, porque esto fue especialmente señalado por Dios mediante un sistema de suerte que se hacía con unos objetos que tenía el sacerdote, y llegan específicamente al que el Señor ya le había dicho a Samuel que era el elegido, no aparece, y el Señor dice, vayan, búsquenlo a tal lugar porque está escondido. Y bueno, estaba escondido evidentemente porque el pueblo no lo aceptaba. Al final del capítulo 10 eso se ve claramente. En el capítulo 15 viene el Espíritu del Señor, como ocurría con los reyes y con los jueces también anteriormente, y hay una gran victoria de parte de Saúl y ahora todo el pueblo lo acepta, y por eso el capítulo 11 termina diciendo ya el cambio se produjo, ya estamos todos felices, aceptamos al rey. Pero precisamente es esto lo que quiere señalar. Todavía el cambio que Dios quiere no se ha producido. Y hermanos, esta es una palabra, yo creo que en el mejor sentido de denuncia profética de los profetas del Antiguo Testamento, debemos decir, si aún el presidente en los próximos días nos dijera, ya se acabó la cuarentena, Colombia ha sido protegida, bendito sea el Señor por esa misericordia, pero todavía el cambio que Dios quiere en nuestra vida se ha producido. El cambio que Dios quiere en tu vida ha surtido el efecto que el Espíritu Santo quiere hacer al meterte en tu casa con más tiempo para orar, leer la palabra, hablar en familia, considerar tus caminos, tus propósitos, tus planes. Bueno, esto es muy importante entenderlo a la luz de este milagro. De hecho, el milagro que está descrito en los versos 16 al verso 18 y 19 son realmente las pistas para entender hacia dónde nos quiere llevar el Señor por medio de su palabra. El milagro que se describe allí es, podríamos llamarlo, un milagro al revés. No es un milagro para resolver un problema, es un milagro para señalar un problema. El problema que ellos tenían era que estaban viviendo bajo una cosmovisión, bajo una forma de entender el mundo, bajo unas lentes con las que miraba el mundo, con las que miraban los que no tenían un pacto con Dios, con los que miraban los que no seguían y temían al Señor. Estaban pareciéndose demasiado al mundo. De hecho, cuando uno examina las Escrituras y se da cuenta que en el libro de Deuteronomio capítulo 17 y en palabras posteriores de Moisés, el Señor había anticipado que en algún momento ese cambio de gobierno se haría. El pecado no estaba en pedir un cambio de gobierno ni en efectuarlo. El pecado estaba en abandonar al Señor como el rey, que sería el rey del rey, el soberano sobre cualquier gobierno y el soberano sobre sus propias vidas. Estaban perdiendo la visión sobrenatural de la vida. Este milagro era muy importante para recordarles que hay un Dios en el cielo que gobierna sobre todo y que hace lo que quiere, que puede intervenir en su historia cuando quiera y como Él quiera, como juez, como sustentador o como redentor. Tan importante que es recordar esto en el último libro que he leído de Timothy Keller, que salió recientemente, está ya próximo a su traducción. Él dice que la generación en la que estamos viviendo es la primera generación que no rige su conducta bajo una cosmovisión sagrada. Ya no hay un Dios o un infierno, un cielo que determine cómo nos relacionamos los unos a los otros, que lo que gobierna a esta generación es un sentido de conveniencia y de libertad. Y el pueblo de Israel estaba en ese momento en que querían parecerse a las demás naciones, viviendo como si Dios no existiera. Y este es el punto. Este es el paradigma que quiere introducir Samuel. ¿Cómo podemos vivir la vida bajo la existencia, la seriedad, el juicio, la presencia,
el amor y la posibilidad de redención en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es de diferente esa vida a una vida que se vive como si Dios no existiera? Hacia donde Samuel los quiere llevar realmente es hacia la renovación del pacto. La renovación del pacto que es más importante y más marcante que el cambio mismo. Este tema de la renovación del pacto es un tema bíblico precioso, muy muy importante. El pacto se establece en Sinaí, pero después Moisés renueva el pacto. Josué, cuando entran en la tierra prometida, también renueva el pacto. Aquí lo que Samuel está haciendo es una renovación del pacto. No tengo tiempo de mostrárselos, pero si miran los versos 12 a los versos 15, al igual que los versos 20 hasta el final, el verso 25, lo que está haciendo allí es lo mismo que hace Moisés en el monte Ebal, y es mostrar la bendición de vivir bajo ese pacto y la maldición, los efectos y las consecuencias de vivir en una vida contraria a ese pacto. David y Salomón, particularmente en la consagración del templo, hace lo propio, la renovación del pacto, donde nos ponemos delante del Señor y decimos que esto nos pase, que venga toda la disciplina que sea necesaria si nos alejamos de este precioso pacto de la gracia, y que nos vengan todas las bendiciones cuando estamos obedientes sirviendo al Señor. La renovación del pacto la hace nuestro Señor Jesucristo antes de entregar su vida en la muerte, y cuando celebra la Santa Comunión y nos entrega la Santa Comunión, la mesa del Señor. La mesa del Señor, hermanos y hermanas, es la renovación del pacto que aparece en diferentes lugares de la Escritura. Esdras y Nehemías, cuando regresan después del exilio, también proceden a hacer la renovación del pacto. Nosotros hoy en día hacemos eso cada mes en nuestra congregación. Yo me sueño con que en un momento lo vamos a hacer cada semana, pero es cuando tomamos el pan y tomamos el vino y nos reunimos como cuerpo del Señor bajo los dirigentes que el Señor ha señalado para recordar el pacto de la gracia y recordar que estamos dentro de ese pacto, y dentro de ese pacto precisamente como una respuesta de gratitud, como una respuesta de gozo y de generosidad, celebramos que Dios nos ha adoptado como su pueblo. Aquí se describe la renovación del pacto y no puedo extenderme más en ese punto, pero si les interesa, en la tarde, a las 5 de la tarde, podemos hablar más un poco de los componentes y la dinámica y los objetivos que tenía la renovación del pacto. Esto era realmente lo que el genio de liderazgo de Samuel quería realizar con el pueblo, que no solo hicieran un cambio exterior de gobierno, sino que hicieran un cambio interior de autogobierno, en el que volvían a consagrarse al Señor y corrían al Señor reconociendo que no podían ni querían vivir sin Él. Bueno, ahí está la paradoja, el paradigma este último, y eso nos lleva a la propuesta. Bueno, la propuesta de nuestro texto se ve como una especie de conversión. La renovación del pacto aquí se vive como una forma de conversión. Ellos corren asustados a pedir oración, corren asustados a reconocer su pecado, corren asustados a reconocer que deben amar y seguir a Dios por encima y más allá de cualquier gobierno que tuvieran. Esta conversión se mueve en tres palabras, todas por C, a ver si las recordamos: convicciones, compromisos y nuevas comprensiones con respecto al carácter de Dios. Convicciones. A pesar de que los cambios sean grandísimos en la historia humana, cambios de gobierno, cambios de formas de relacionarnos, de tecnología, el temor de Dios debe ser lo más determinante en nuestra vida. El temor de Dios aquí implicaba obedecer al Señor y no abandonarlo, implicaba dejar los ídolos, implicaba servir al Señor. Segunda convicción: a pesar de que hemos cometido errores marcantes en el pasado, el temor de Dios es lo que determinará nuestro futuro. Muy importante en los versos 21 y 22 de nuestro texto, como el Señor les recuerda una y otra vez que Él los ama, que Él tiene un pacto con ellos y que Él espera que confíen en que por amor a su nombre Él tiene su futuro determinado. Que no teman, que pueden confiar en el Señor a pesar aún de los errores, que de hecho es un dato muy interesante. Ellos reconocen que fue un error el haber pedido el rey, yo diría también la forma en que pidieron ese rey,
Pero el Señor aún les deja con ese rey y lo usa como un símbolo después para el Mesías y les bendice aún a pesar de que esto fuera, por lo menos en la forma y la actitud, un error. Y eso nos hace pensar mucho en aquellos hermanos y hermanas, amigos y amigas que viven tan marcados por el pasado. No dejes que tu vida sea determinada por el pasado, sino por el futuro, cuando tienes temor en el Señor. Tercera convicción: a pesar de desconocer ese futuro, y en muchos casos es mejor que lo desconozcamos, a pesar de desconocer el futuro, el temor de Dios nos ayuda a caminar con el Señor y no bajo las tendencias de este mundo. Una frase de Martin Lloyd-Jones, el famoso predicador médico británico: la fe es un rechazo al pánico. Mi Dios conoce el futuro y todas las cosas ayudarán a bien. Una frase de nuestro querido hermano y amigo, el pastor Paul David Tripp. La esperanza bíblica es una expectativa confiada de un resultado garantizado. Nuestro Señor nos ha prometido que Él tiene claro el fin de la historia y nos lo entregará en el libro de Apocalipsis. Él es el Víctor, el vencedor, el que tiene las llaves de la vida y de la muerte, y podemos confiar en Él no importa lo que pasa. Si nos morimos hoy o si seguimos con todos los cambios de este planeta, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bendito sea su nombre. Es muy importante recordar para esto los beneficios del Señor. En nuestro capítulo, como si fuera una inclusión, los versos 7 y los versos 24 hablan de recordar, de no olvidar los grandes beneficios del Señor. Miramos el pasado no para ver nuestros errores, sino para ver el Dios que ha caminado con nosotros y con su pueblo, que es un Dios fiel, que si nos ha dado tanta bendición y tanto acompañamiento, lo mejor está por venir en la presencia del Señor. Bueno, convicciones. Segundo lugar, compromisos. ¿Qué significaba para ellos la renovación de este pacto? Bueno, voy a dividirlos entre Samuel y el pueblo, porque no puedo dejar de hablar del hermoso liderazgo de Samuel, con un costo personal y familiar. Ya ustedes imaginarán la reacción de sus hijos y de sus familiares cuando depuso a sus propios hijos como jueces de Israel para dar camino a un nuevo gobierno, cómo renunció a ambiciones personales. Pero esto diríamos que es el primer movimiento de Samuel, la negación al nepotismo, tan común en el mundo de la política y lamentablemente a veces también tan común en el mundo del liderazgo de la iglesia. Estuvo dispuesto a cambiar planes personales en obediencia al Señor, pero más que cualquier cosa, el verso 23, donde le pide al Señor que lo libre de pecar, dejando de orar y dejando de predicar la palabra del Señor. Algunos han entendido mal el capítulo 12 de Primera de Samuel. De hecho, hay versiones de la Biblia. Una de ellas es la misma Nueva Versión Internacional que pone el título. Esto no es parte del texto bíblico, pero el título dice despedida de Samuel. Yo no estoy de acuerdo con ese título. No fue la despedida de Samuel. Él siguió varias décadas acompañando al pueblo de Dios, orando y enseñando palabra del Señor. Él no se estaba despidiendo. Él se estaba despidiendo de unos planes personales que él tenía, de dejar a sus hijos en sucesión, y estaba reenfocándose en lo que es su ministerio. Hermanos y hermanas, el llamado, perdónenme que sea enfático en estos momentos en los que hay cristianos metidos en la política y pensando que lo van a resolver todo desde allí. Yo digo, sin pelos en la lengua, como decimos los paisas, zapatero a tus zapatos. Lo que nos enseña aquí Samuel es que los pastores nos debemos dedicar a enseñar la Biblia y a orar, y no a meternos en política. No estoy de acuerdo con eso. Habrán una que otra excepción en la historia, como el gran Abraham Kuyper y otros, pero excepciones, absolutamente excepciones. La regla general es que los pastores somos llamados por el Señor a enseñar la Biblia y a orar. Y creo que lo que Samuel está haciendo aquí es una corrección de su camino, decidiendo hacer lo más importante a lo que Dios lo llamó desde niño en su consagración y en su voto nazareo, que fue enseñar al pueblo de Dios la palabra de Dios y dar
su vida en oración y en cuidado pastoral al pueblo de Dios. Bueno, hay unos compromisos también de parte del pueblo. El pueblo debería mirar al pasado, el pasado y el futuro a la luz del pacto de la gracia. Hay tres palabras que pasan aquí en los versos 14, verso 20 al 21, verso 24. La primera palabra es obedecer. Somos llamados a obedecer como pueblo de Dios. Hay una palabra que obedecer. Para los que preguntan, ¿cuál es la voz de la iglesia en estos tiempos? Yo les digo, es que la voz de la iglesia es la Biblia. Y la mejor forma de anunciar esa voz es obedeciéndola. La segunda palabra que aparece allí es servir. Servir al Señor, servir al Señor. Y estos son tiempos en que somos llamados a servir al Señor. No sabemos cómo avanza esta crisis, pero debemos estar dispuestos a servir en todas las maneras posibles. Tenemos este fondo de solidaridad para hermanos necesitados en la iglesia, para quienes no son todavía hermanos nuestros, pero que podemos extender una mano amiga de amor cristiano y de servicio. Y quizás debemos orar especialmente por todos los hermanos que están sirviendo como médicos y enfermeras y por muchos otros, transportadores de logística, etcétera. Inclusive los mensajeros que hacen tantos domicilios en estos días y exponen su vida para que tengamos cositas en nuestra casa. Y como iglesia debemos ir un paso más adelante en el servicio. Y la tercera palabra es recordar, les decía, recordar los beneficios del Señor. Y como Samuel debemos tener una posición que yo llamo de apoyo crítico al gobierno. Y fue esa la posición que tomó el pueblo fiel al Señor y Samuel, que fue acompañar estas transiciones de gobierno, servir al Señor, obedecer la palabra del Señor, pero no dejar de señalarles el temor del Señor a los gobernantes. El texto bíblico claramente dice que el rey, tanto como el pueblo, deberían regirse por el temor al Señor. Bueno, es precioso en nuestro texto, no solo convicciones, compromisos, pero también la comprensión nueva que ganamos de Dios. El temor de Dios, un tema recurrente en las Sagradas Escrituras, es realmente la forma en que entendemos a Dios. Si tú conoces al Señor, le temes al Señor. Mejor ejemplo que pongo, especialmente para los que apenas comienzan, es esto de la energía eléctrica. La energía eléctrica, una invención que Dios le entregó a la humanidad a través de la ciencia y los científicos. Esta energía eléctrica es una cosa maravillosa, nos permite tantas cosas, entre ellas poder tener estos medios de difusión. Por la energía eléctrica es algo con lo que no debemos jugar. Ustedes recordarán de niños, quizás todos nosotros jugamos metiendo el alambrito aquel en un tomacorriente e inmediatamente quedábamos asustados. Pues bueno, esa es la sensación que Dios quiere que tengamos de Él. Él es bueno, pero también es bravo y es serio. No juegues con los mandamientos de Dios, no juegues con el llamado de Dios, no juegues con la realidad de que enfrentas una vida eterna que desconoces, cuando el Señor ha enviado a su Hijo unigénito para que tú lo conozcas y lo sigas de todo corazón. Te ha dado el mejor ejemplo en la historia de ser humano para decirte, Él es el camino, la verdad y la vida. Es Dios mismo hecho hombre que ha venido para nuestra redención. Y la comprensión de Dios en este texto es que en los versos 3 y 5 Dios es juez y es testigo. Y esto impulsa el temor del pueblo. Dios es juez y es testigo de nuestra vida. Que actuáramos conscientes de que cada pensamiento, cada palabra, cada omisión, cada silencio, cada acción es vista claramente por Dios en lo profundo de nuestro corazón. Eso nos llevaría al santo temor de Dios. Pero en el verso 22 nos presenta otra dimensión de cómo percibimos el temor de Dios, y es en su amor que no abandona, su nombre invocado sobre un pueblo, que Él nunca lo abandona, lo disciplina como sea necesario, pero nunca se baja del bus. El Señor sigue avanzando con su pueblo, y esto nos debería ayudar a operar y buscar nuestra vida para avanzar en estos días con una cosmovisión que considera la sobrenaturalidad de nuestras vidas cuando vivimos bajo el santo temor de Dios, el Dios que es juez y es testigo, pero el Dios que es un Padre que ha puesto su nombre sobre nosotros y no nos abandona. Eso es lo que los cristianos creemos sobre el temor de Dios. Y finalmente, unas conclusiones.
El milagro aquí los hizo correr presas del miedo, correr ante un Dios que les estaba marcando claramente en ese momento que había una realidad mucho más allá de sencillamente lo visible y los gobiernos humanos. Es el milagro más grande de la historia, la encarnación, la vida, la muerte y particularmente lo que celebramos hoy, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un milagro que no se hizo para el beneficio de un individuo, sino para que Dios fuera temido en la historia, para que su victoria fuera proclamada y para que su pueblo entero pudiera aspirar a una esperanza más allá de esta realidad que nos circunda. En el libro de Mateo, particularmente nos hablan de el Dios que se hizo rey. Y en esta semana se llamó a Jesús el Rey. Y el libro de Mateo comienza con los sabios orientales que llegan a la ciudad de Jerusalén diciendo, ¿dónde está el Rey? Y después, en el capítulo 27 del mismo libro de Mateo, verso 42, ahí está la frase que se pone en la cruz, este es el Rey. El milagro que Dios ha hecho en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo para decirnos que la humanidad no está enclaustrada en una cosmovisión naturalista, presa solo del devenir de una historia marcada por ciencia o por gobiernos o por el comer, dormir e ir a trabajar. Que los seres humanos tenemos un espíritu, un alma que clama por un Dios vivo y verdadero. Dos aplicaciones. La primera, para ti que nos escuchas, si no has venido al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, ¿te das cuenta de la ambivalencia del cambio? ¿Te das cuenta que deseas cambiar y te resistes a cambiar? ¿Te das cuenta que deseas un cambio adentro de tu corazón? Para ti quiero citar esta frase del famoso escritor, literato británico también, C.S. Lewis. Si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Ábrete a considerar el temor de Dios, venir a la realidad de que Dios existe, venir a conocer su plan en la historia, venir a reconocer tu necesidad de Él. En la historia que acabamos de leer, el pueblo, por la intervención de Dios, reconoció que el asunto no era de qué gobierno o qué ciencia teníamos, que el asunto era de venir en temor a Dios, orando, humillados a Él, lo que nos llama el Evangelio, el arrepentimiento y la fe. Una aplicación para ti, si ya eres hijo e hija de Dios, si ya has venido a las aguas del bautismo, reconociendo al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Quiero citar el hermoso himno Sublime Gracia. En una partecita, el himno de Sublime Gracia tiene esta frase. Su gracia me enseñó a temer, las dudas ahuyentó. Lo que vemos en esta historia es la acción de gracia soberana de Dios a través de un siervo precioso como Samuel, que hizo algo que nadie esperaba, que era una cantidad de acontecimientos, hasta un milagro que podría parecer en principio innecesario, pero que sacudió al mismo pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios no se comportara como los pueblos que no tenían Dios, y para que el pueblo de Dios renovara el pacto de vivir bajo el santo temor de Dios. Tú y yo somos llamados a vivir bajo el temor de Dios. Cuando termine esta cuarentena, no habremos cambiado suficiente, si no hemos cambiado por dentro. Nuestra convicción, nuestro compromiso y nuestra comprensión de un Dios santo y soberano,
que es juez y testigo de nuestra historia y que nos ama y que nos ha llamado en Cristo para que caminemos con Él siempre. Que vivimos bajo el temor de Dios y que cuando vivimos bajo el temor de Dios, hermanos y hermanas, no le tememos a nada más, porque sabemos que todas las cosas que Él haga por nosotros y en nosotros serán para su gloria, para el bien de su pueblo. Que el Señor te bendiga. Oremos. Padre, para quienes hoy deciden considerar tu llamado al arrepentimiento y la fe, te pedimos que los traigas bajo la convicción del Espíritu Santo. Si tú escuchas este mensaje y el Señor toca tu corazón con el poder de su palabra, ven a Cristo Jesús humillado, reconócelo como Señor y Salvador. Confiesa tus pecados. Él ha prometido adoptar y dar poder para una vida diferente a todos los que vienen a Él en Cristo Jesús por la fe. Yo oro, Padre, también por hermanos y hermanas en Cristo. Que estos días, Señor, el cambio no sea solo el cambio externo, si bien hemos de vivir en medio de cambios externos, algunos pequeños y algunos grandes. Pero te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu pueblo, seamos un pueblo que vive bajo el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría y el principio y la esencia misma de la felicidad en esta tierra. Así te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, yo les agradezco mucho su atención en esta mañana. Quiero decirles que a las 5 de la tarde, todos los que nos quieran acompañar en nuestro tiempo de Pregúntele al Pastor, los pastores de la iglesia estaremos allí para interactuar con las preguntas, orar un poco, compartir. Envíenos sus preguntas de antemano, que eso hace un poco más fácil la interacción. También quiero contarles que tenemos un canal especial para la comunidad de sordos. Así que ellos nos pueden ver en otro canal donde la interpretación está en una pantalla paralela, pero un poco más grande de lo que acostumbramos, otro esfuerzo más que estamos haciendo. Invitarlos también a que difundan todos los materiales y trabajos y comunicados que enviamos desde nuestra congregación. Invitarlos a que por favor apoyen financieramente a la congregación. No queremos extremarnos en los pedidos de este tipo, pero ustedes saben que la Iglesia del Señor, para poder funcionar, necesita la participación de todos aquellos que el Señor les va guiando a resolver en su corazón, apartar ofrendas, diezmos para nuestro Señor. Que el Señor los bendiga. Y quiero contarles que seguimos orando por todos y cada uno de ustedes y acompañándolos de diferentes maneras. Por favor, déjenos saber sus peticiones para acompañarlos más precisamente. Que la gracia, el amor y la virtud de nuestro Señor Jesucristo les acompañe en el santo temor de Dios. Nos alegra tanto escuchar la palabra de Dios, ser confrontados por ella y bueno, entender que al igual que el pueblo de Israel, nuestro corazón necesita recordar que solo en el Señor hay salvación, que a pesar de los cambios y de las dificultades que puedan haber, solo en el Señor podemos encontrar paz. Es necesario de que no olvidemos lo que Él ha hecho por nosotros. Es necesario de que vayamos rendidos a Él en temor y reverencia, reconociéndolo en todo lo que hagamos. Yo quiero invitarlos para que terminemos este tiempo en oración y le entreguemos nuestra vida al Señor, nuestra familia, entreguemos esta semana, que reconozcamos que Él es soberano, que Él tiene el control. Así que por favor, allí donde estás, te pido que cierres tus ojos y oremos. Padre bueno, Padre celestial, en esta hora nos rendimos delante de ti. Tú escuchas nuestra oración, como decía el Salmo, así que podemos venir confiados a través de la obra preciosa de Cristo a reconocer que tú eres el Señor, de que alejados de ti nada podemos hacer y que necesitamos, Señor, que tú siembres y coloques en nuestra vida temor y reverencia delante de ti. Por favor, transforma nuestro corazón pecador que busca sus propios deleites, que coloca su mirada en los hombres, para que nuestro corazón venga rendido delante de ti cada día y pueda ser transformado por la obra preciosa de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por tu palabra. Por favor, continúa obrando. Te queremos rogar que durante esta semana podamos
estar unidos como iglesia, Señor Dios, como familias, venir delante de ti, dedicar tiempo para estar contigo, Señor. Trae unidad en medio de nosotros y que tu palabra, Señor Dios, abunde en todo lo que hagamos. Gracias, Señor Dios, porque tú tienes el control de lo que está sucediendo en el mundo, en nuestro país. Confiamos en que tú eres soberano. Ayúdanos, transforma nuestro pensamiento y que brille tu evangelio, Señor Dios, en medio de nosotros y alrededor de aquellos que tú nos permites tener. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Nos encomendamos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado. Iglesia, el Señor te bendiga. El Señor te guarde. Feliz semana. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el precio del pecado sobre él. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya,
por siempre.